Hola, bienvenidos a Real y Ficción. Mi nombre es Héctor y soy escritor. No youtuber, no tiktoker, ni influencer. No sé si en toda la historia de la humanidad ha habido un momento tan peculiar donde ser ignorante intelectualmente e iletrado culturalmente aporte beneficios sociales y donde presumir de ello otorgue aplausos. Hola de nuevo. Tras muchos años de investigar, experimentar y dejar por escrito sobre técnicas narrativas, impartir clases sobre el tema, tengo tantas anécdotas que podría hacer un libro, al menos, un libro cuando menos, sobre ello. Una de las curiosidades más llamativas desde mi punto de vista es encontrarme con varias personas que obstruyen su lectura, su forma de leer, solo al tipo de libros que les son afines. Y lo hacen con todo tipo de prejuicios y argumentos de base que al final les aleja de obras que deberían leer, porque impulsaría no solo su cultura base, sino que en el caso de las clases que yo doy de técnicas narrativas, les mejoraría su propia escritura. Los argumentos son para estudios de sociología. Solo leo literatura femenina, ese es uno de los comentarios. O, lo contrario, no leo literatura escrita por mujeres. Otros dicen, solo leo ensayos de autores de izquierda. O lo contrario, no leo arrojos. En otros casos, yo es que fuera del ensayo no leo nada. Y aquí, imaginen cuántas opciones hay de personas que tienen prejuicios de todo tipo. Pueden poner el que les parezca, pero van a encontrarse montones de personas que utilizan este tipo de argumentos que al final son prejuicios para evitar la lectura. A mí, el que me deja más pozo para discutir, para polemizar, para hablar, y que hoy quiero hablar de él, es aquel que se cierra a la lectura que le representa un reto intelectual. He escuchado y leído a no pocos influencers, culturetas, intelectuales de salón, etcétera, que instan a la lectura solo por placer. Este tipo de comentarios en esta sociedad del postureo, el espectáculo visual y el insulso mensaje corto que tienen instaurados como tótems a Instagram o X, el antiguo Twitter, son por lo general bastante eficaces y en muchos casos hasta pueden tener algún basamento real. Y si bien son muy precarios espiritual e intelectualmente, yo puedo darles la razón, aunque sea solo en parte. Yo estoy de acuerdo, si eres lector pasivo, aquel que lee para el entretenimiento, digamos quien pasa páginas para saber lo que pasa después, y no aquel que se detiene a interrogar al texto, que se pregunta por qué suceden las cosas que suceden, pues si eres un lector pasivo, pues yo entiendo que es hasta incómodo machacarte la cabeza con aquello que plantea un reto intelectual. Y leer solo por placer tiene defensas, por supuesto que tiene bastantes argumentos para ser defendible. Puede evitarte perder el tiempo en un mundo donde hay muchísima información que ni en 4 vidas podrás leer todo lo que se publica, incluso lo que merece la pena leer. En eso yo pienso que no hay mucho que discutir. Hay tanta información, hay tanto acceso a la información, hay tanto que se publica, tanta biblioteca, tanto conocimiento que ni en 4 vidas vamos a poder obtener. Pero insisto, ni escogiendo aquello que merece la pena ser escogido. Yo no estoy del todo en contra. Yo mismo
que te pido que vayas más allá de este argumento, escojo lo que me interesa. Y no leo muchos autores que son muy vendidos porque cuando yo lo he intentado, los he abandonado a los 5 párrafos porque me aburre soberanamente su simplicidad, su falta de fuste y en muchos casos por estar repletos de un carácter trivial y una narrativa insustancial. Y aquí no quiero mencionar autores concretos, pero yo les recomiendo que vayan a la lista de los más vendidos en España, por ejemplo, y verán una cantidad de libros con títulos de reyesías rojas y de todos los colores que es horrible. Sin embargo, uno de los grandes problemas de este argumento de no leer aquello que nos plantea un reto intelectual más allá del simple placer es que en muchos casos mimetiza a muchos que presumen de su ignorancia. No sé si en toda la historia de la humanidad ha habido un momento tan peculiar donde ser ignorante intelectualmente e iletrado culturalmente aporte beneficios sociales y donde presumir de ello otorgue aplausos. En estos momentos te sorprende ver como una obra de arte concreta, por llamarle obra de arte es una falta de respeto, pero que tú dices, cualquiera lo puede hacer, aquello que no tiene un mínimo de basamento intelectual y encima hay personas que lo defienden. Mira, dejar de leer Ulises de Joyce, En busca del tiempo perdido de Proust, 100 años de soledad de García Márquez, Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, y luego presumir de ello ensalzando lecturas de bestseller con escritura de pliego de papel higiénico, es de una ignorancia y una necedad dignos del salón de la fama de la estupidez. No estoy haciendo amigos, lo sé, pero no quiero dejar de decirlo. Y atención, aquí hay una salvedad muy importante. Una cosa es quien hace esto y otra cosa es quien argumenta que no soporta avanzar, por ejemplo, en la lectura del Quijote, cosa que yo podría entender, pero se deleita después con los relatos de Hemingway o de el propio o con una novela concreta de otro autor también clásico, o que no puede avanzar con Rayuela, puedo entenderlo, pero es capaz de adorar El filo de la navaja de Somerset Maugham, o también se divierte o incluso tiene pensamientos interesantes leyendo Misery de Stephen King. Aquí hay alguien con criterio, con argumentos sólidos de base y formación suficiente, porque no abandona el jamón de jabugo por la salchicha, ni el buen marisco por ese pescado insalubre y hasta insoportable y que es la panga. A este lector que lee bueno, pero le cuesta algo mejor, le voy a decir solo una cosa. Date cuenta que abandonar aquello que te resulta un reto te puede hacer que estés perdiéndote información relevante. Si un libro alabado por años de historia, que cabalga lectores durante generaciones y crítica también, y se mantiene como lo que se da en llamar como un long seller, es decir, un libro que se vende mucho durante mucho tiempo, o se vende no mucho, pero se vende bien durante largo tiempo, al final es un clásico. Mira, si un libro es capaz de hacer eso, es que algún valor debe tener. Si tú no alcanzas a apreciar ese valor, pero sí el colega del que aprecia su criterio, o varios colegas del que aprecia su criterio, no sé, un cineasta que tú sigues, un escritor, probablemente es que no estás en las condiciones ideales para afrontar la lectura de ese libro en ese momento. O quizás no tienes las referencias sociales, o las referencias geográficas, o culturales, o intelectuales que necesita esa lectura en ese momento concreto.
Mi consejo es muy simple, déjalo. Sigue leyendo los otros libros buenos que tienes en la mesita de noche. O como yo, que no solo tengo en la mesita de noche, tengo los urgentes de la biblioteca, los urgentísimos de la mesita de noche y los que están en mi escritorio, que me muero mañana si no los leo. Así ando yo. Es difícil a veces decidir por dónde continuar la lectura. Sobre todo si eres un lector voraz y un lector de criterio. Siguiendo con el consejo, deja ese libro que no puedes leer, aunque haya logrado pasar generaciones de lectores, y que te sigue diciendo gente con criterio que es bueno. Un día, cuando menos te lo imagines, en un año, en 2, en 5, en 10, en 20, volverás a El Quijote, si es el libro que te reporta ese problema, y disfrutarás llorando de risa como un niño, viendo a Sancho aterrorizado tratando de hacer entender a su amo o tratando de hacerlo entrar en razón a Alonso Quijano, que está tratando de liberar a unos leones en una jaula de un circo para enfrentarse con ellos. Y a mí me pasó que en determinado momento iba yo en un autobús en Cuba leyendo El Quijote y la gente me miraba con cara, decía, mira el tonto ese como se ríe solo, porque no podía parar de reírme mientras leía El Quijote. O te pasará que te va a dejar sin aliento la retahíla de absurdos de lo que somos capaces por obtener, de lo que somos capaces los seres humanos de hacer, ¿no? Por obtener los favores románticos de otra persona, a quien en realidad ni amamos y que no cuenta nada para nosotros. Y eso lo vas a entender perfectamente Por el camino de Swann, que es parte de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Y recuerda que la literatura es amplia, diversa y no es equiparable a una ciencia exacta. Los libros pueden entretener, sí. Las novelas pueden ser divertidas, pero si solo fueran eso, si solo fueran divertidas, no existirían ficciones que nos provocan reflexiones profundas sobre nuestra naturaleza humana, sobre los conflictos de seres o personas, humanos, de amar y de odiar, y de mil sentimientos contradictorios que conviven en una misma persona. Y además, muchas novelas existen para enseñarnos otras cosas que son algo más que el divertimento, para mostrarnos, por ejemplo, aspectos de la realidad que nos pasan inadvertidos en el día a día. Y eso aunque nos lo muestren en las estadísticas del telediario. Por algún motivo nos dicen que han muerto tantas personas en un conflicto o en un incendio, o que un hombre mayor ha matado a una mujer por el motivo que sea, por dos personas mayores, lo que sea, y hasta que no vemos en una ficción el problema reflejado con nombres y apellidos, no somos capaces de comprender lo importante que son este tipo de conflictos personales o individuales humanos. Pocos tratados de psicología son capaces de mostrar la paradoja de cómo una idea buena que lleva a un hecho que tiene incluso también buenas intenciones puede llevar a una persona que también puede ser buena a convertirse en un criminal, en un asesino despiadado y bestia, como lo hace Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Pocos ensayos pueden darnos un acercamiento tan certero a los desperfectos de la llamada revolución industrial, tan alabada históricamente, porque sí, nos hizo avanzar como humanidad. Pero los desperfectos, las fallas, los problemas que trajo la revolución industrial y que rara vez se recogen bien en los libros de historia, nada nos lo muestra mejor que cualquier novela de Charles Dickens. Y la cosa es que porque muchas ficciones no buscan que te sientas feliz mientras esbozas una sonrisa de placer. Algunas buscan incomodarte, hacerte sentir mal con las ideas que tú tienes
que te obligan a decir que lo que estoy creyendo será correcto o no. Muchas novelas o muchas ficciones pueden provocarte un pensamiento embarazoso, una reflexión que te huele la cabeza porque no fuiste capaz de ver que al mendigo que ayer negaste una moneda era un gran filósofo o un matemático a quien la sociedad no ha sabido integrar en su incesante desarrollo tecnológico. También la ficción puede ser, por ejemplo, para que te percates que existen adolescentes que viven en un infierno en su escuela, aunque no pensaste en eso cuando te dijeron ayer en el telediario que un chaval de 15 años o 16 o 17 años entró a tiros en su escuela. Y eso podemos verlo en las estadísticas, puede llamarnos la atención, puede escandalizarnos, pero cuando lo leemos por escrito con nombres y apellidos, con un conflicto individual, nos llega al sentimiento, no solo al escándalo intelectual. Pero yo incluso quiero que vayamos incluso más allá. En este canal de realificción, como yo, desde un principio pretendemos que aprendas además a valorar los recursos técnicos por los que podemos hacer literatura y cine, bueno, y teatro y todo lo que fuera necesario, por aquellos recursos que nos ayudan a hacer la ficción, aquellos recursos que nos permiten hacer mejor la ficción. Por lo tanto, yo pretendo que no te quedes con ese argumento de leer solo aquello que produce placer. Si eres un lector de lo que Alexander Steele llama ficción de género, olvida todo lo que te voy a decir ahora. Si eres lector de solo un género, policíaco, ciencia ficción, románticas, no sé, hay decenas de géneros que existen en la literatura, y por el motivo que sea, tú solo lees eso porque eso escribes o porque tu actitud es esa, te interesa solo ese tipo de género, pues mira, esa actitud está altamente justificada. Esa actitud, esa forma de leer está justificada. Si solamente tú escribes novela policial y solo lees novela policial, perfecto. No vas a hacer la mejor novela policial del mundo probablemente, pero está justificado que leas novela solamente policial, porque eso te va a ayudar a entender los elementos que la forman. Pero si eres creador de textos más reflexivos, esos textos que Steele llama ficción literaria y que yo insisto llamo ficción reflexiva, a veces tendrás que salirte de esa zona de confort y leer por disciplina. Eso, al menos si pretendes ser bueno en esta profesión de manchar folios con palabras que producen emociones. Y cuidado, si eres un genio que escribes maravillosamente sin haber estudiado las herramientas con las que trabajas, muchas felicidades. Pero la mayoría de los que escribimos no podremos volar con ponernos una capa de Superman, porque no hemos nacido en cripto. Y aquí le estoy dando un avance de un libro próximo que voy a sacar, que justamente se llama así, Si no has nacido en cripto, donde hago reflexiones sobre la literatura y el proceso creativo. Dice Alexander Steele en uno de sus libros más importantes: la escritura de calidad le debe mucho más al oficio de lo que la mayoría de la gente cree. Es cierto que cualquiera puede escribir un relato sin tener formación, lo que hace que la redacción de ficción se aleje de actividades como la cirugía cardíaca o pilotar un helicóptero. Pero casi siempre resulta necesario tener oficio para que una historia sea realmente buena, para que merezca la pena que todos esos desconocidos la lean. Podríamos construir una silla sin poseer ningún conocimiento sobre la madera, porque tenemos una idea bastante clara de cómo debe ser una silla. Cortaríamos la materia prima y uniríamos las piezas a martillazos. Seguro que conseguiríamos hacer una silla, pero es probable que no fuese un mueble estable, ni bello, ni fuerte. Y está claro que no se vendería. Lo mismo ocurre con la ficción. Oiga, y sí,
Puedes aprender el oficio con libros de autores que ya han descubierto esos trucos y te los ofrecen en un libro de técnicas narrativas. Dices, bueno, yo voy a leerme los libros que me enseñan esos trucos y no voy a leer narrativa, no voy a leer ficción, no voy a leer novelas. Pero cuidado, no te olvides de algo tan sencillo como lo que te voy a decir. Conocer solo los ingredientes de la receta no te hará condimentar y terminar ofreciendo un buen plato. Muchas veces deberás ver a alguien hacer la receta completa, que ya tú conoces los ingredientes, y después vas a tener que repetirla tú mismo decenas de veces hasta que encuentres el truco necesario que permita darle un toque original más allá de quien la creó y que él no fue capaz de detectar. Eso puede pasar. Después de tú conocer los ingredientes, haber hecho la receta, haber visto a alguien hacerla, haber repetido la receta muchas veces, igual le encuentras un toque original y nuevo para darle. Pero va a ser difícil que le des ese toque original si antes no pasaste por todo el proceso. La literatura es exactamente igual. Puedes leer montones de veces lo que es un monólogo interior, pero nadie mejor que James Joyce lo utilizó en sus libros, sobre todo en el Ulises. No pretendo que escribas el Ulises, igual no lo vas a poder hacer leyéndolo 500 veces, pero nadie te va a enseñar mejor el monólogo interior que el Ulises o que las obras de Joyce. Nadie va a enseñarte mejor qué es la memoria afectiva que si te lees En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Nadie te va a enseñar mejor qué son los vasos comunicantes o la caja china como Mario Vargas Llosa en su obra, ya sea Conversación en la Catedral, ya sea La Guerra del Fin del Mundo. Nadie te va a enseñar mejor a utilizar el personaje sugerido que la obra de teatro La Casa de Bernard de Alba de Federico García Lorca. Nadie. Pueden demostrártelo de mil maneras, pero hasta que no lo ves utilizado como lo utiliza él o alguno de los otros autores que lo hace bien, jamás vas a aprenderlo mejor. Les voy a contar una anécdota y tiene que ver, aunque no tenga que ver exactamente con la literatura, tiene que ver mucho con esto. Yo recuerdo, durante mucho tiempo, tengo un amigo, se llama Ernesto, es un excelente poeta, es físico de profesión y es capaz de un análisis altamente filosófico sobre muchas cuestiones del día a día. A veces, en conversaciones que tenemos, es capaz de hacerme ver cosas de los procesos, de los hechos, que yo no fui capaz de ver en determinados momentos. Y es por la capacidad de análisis que tiene, tanto desde el punto de vista de este creativo poeta, como desde el punto de vista racional, desde la física. Bueno, pues él con el tiempo se ha convertido en un gran informático. Es especialista en todo tipo de sistemas operativos, en seguridad informática y demás. Yo recuerdo que en cierto momento, cuando tenía un problema en mi ordenador, en los primeros ordenadores que yo tuve en su momento para escribir y demás, yo tenía un problema, hablaba con él y él me lo resolvía. Me decía, haz esto, y me lo resolvía. O venía él mismo a mi casa y lo resolvía en un santiamén. Pero a mí siempre me quedaba aquello de que, ¿cómo es posible que un aparato creado por un ser humano, a mí se me resista y yo no sea capaz de resolver un problema que él puede resolver? Y yo le preguntaba, bien, ya me lo resolviste, Ernesto, ahora quiero que me digas por qué lo hacía y qué debo hacer para resolverlo. Y Ernesto, cada vez que me resolvía un problema, yo intentaba hacer lo mismo. Bueno, de no saber absolutamente nada de informática, hoy en día soy capaz de montar un ordenador desde cero. Soy capaz incluso de arreglar determinadas cuestiones que tienen que ver sobre todo con el software. Con el hardware quizás alguna cosa, no todo. Pero yo hoy en día soy capaz de montar un ordenador desde cero con todas las piezas. Y yo sé que lo aprendí por curiosidad, por necesidad, por deseo de aprender. Eso de conocer no solo la superficie de las cosas, sino también el momento o la forma en la que están formadas, no te lo va a dar nadie en la literatura mejor que leyéndote a los clásicos
y los buenos autores que lo han hecho bien y lo han hecho mejor. Así que por favor, no te quedes en el argumento trivial de leer solo aquello que te entretiene, aquello que entiendes, y abandonar y dejar de lado aquello que te representa un reto. Recuerda que nadie nace sabiendo. Que puedas ir más allá de lo que es simple, fácil o sencillo, te hará peculiar, diferente y más hábil que aquellos que se quedaron en la superficie, porque aprendiste el funcionamiento intrínseco de las cosas. Piénsalo un poco. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana y con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas, ficción, también ensayos, donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. Puedes comprar mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, La Fnac, librerías y en múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Realificción y dar me gusta a estos vídeos. Si lo prefieres, me escribes a contacto@realificción.com para solicitar algunos de mis servicios, desde la escritura de un libro, la corrección ortotipográfica y de estilo, hasta la publicación en papel o diferentes formatos electrónicos. También puedes hacerlo para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos.